Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un caso clínico. Mi nombre es María Alejandra Arteaga, residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia, y el asesor para esta charla fue el doctor Carlos Mario Barros. Entonces, el caso clínico del día de hoy es una mujer de 35 años de edad que vive en Medellín, ama de casa, independiente para todas sus actividades. Ella, como antecedentes, tiene asma y en 2 ocasiones previas al ingreso, en esta ocasión, refería requerimiento de UCI e intubación orotraqueal. En la casa tenía un manejo ambulatorio con salbutamol, bromuro y pratropio, que ella refería a necesidad, sin manejo por neumología, ni alergología, ni otra especialidad. La última hospitalización fue hace menos de un año, según refería ella, por crisis asmática, que requirió UCI por 4 días y ventilación mecánica no invasiva, posterior al cual se dio alta. Y el motivo de consulta actual era que hace una semana estaba ahogada y comentaba no le servían los inhaladores. Entonces, la enfermedad actual de la señora era una semana de evolución de disnea de grandes a pequeños esfuerzos, taquipnea, sibilancias audibles y fiebre subjetiva. Y ella comentaba que en el lugar donde ella estaba viviendo estaban remodelando un apartamento y el polvo, siente ella, le causó la crisis. Respecto a la revisión por sistemas sin otra sintomatología, estaba vacunada para SARS-CoV-2 y se le dio un triaje 2 porque estaba con requerimiento de oxígeno suplementario y taquipnéico. Cuando se evalúa a la paciente, entonces inicialmente en la vía aérea se encuentra que la paciente habla espontáneamente, pero no logra completar frases, únicamente habla por palabras porque tiene disnea y taquipnea, sin estridor. Respecto al aspecto ventilatorio, encuentra una frecuencia respiratoria de 36 por minuto, saturando 80%, con tórax silente, abolición del murmullo vesicular global, retracciones suprasternales y una hipercapnia de 75 milímetros de mercurio. En la parte circulatoria encuentran un llenado capilar de 3 segundos, presión arterial de 162/100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 132 latidos por minuto. Respecto al aspecto neurológico, con un Glasgow de 15/15 y sin focalización neurológica, y no refieren otros hallazgos al examen físico. En urgencias entonces se decide iniciar oxigenoterapia e inhaladores, inician oxígeno por máscara de no reinhalación, recordamos que estaba saturando 80%, e inician salbutamol y bromuro de pratropio por inhalocámara. Inician sulfato de magnesio que dejan por horario, corticoides y solicitan estudios de extensión, entre ellos gases arteriales, hemoleucograma, troponina, PCR, función renal, ionograma, un electro y una radiografía de tórax. Dado que 2 horas posterior al inicio de todo el manejo no había respuesta al manejo dado por agotamiento, la paciente refería que estaba agotada, deciden trasladar a UCI para continuar todo el manejo óptimo. En UCI la paciente ingresa entonces con estos paraclínicos, una acidosis respiratoria sin alcalosis metabólica, con una anemia normocítica normocrómica, leucocitos elevados con predominancia de neutrófilos, no reportan los eosinófilos, una PCR de 0.5, función renal conservada, ionograma conservado y una troponina I de 47. Y esa radiografía de tórax, ¿alguien me colabora? Buenos Alejita, días. Dani, hola, sí. hola. No, pues ahí tenemos una radiografía PA de tórax, bien inspirada, pues con adecuada técnica, no la veo pues así rotada, la silueta cardíaca y los diafragmas pues se ven bien, no veo pues cosas en parte de tejidos blandos y no veo así pues como, aparte del realce pues del normal de la trama vascular inicial, que no se extiende pues aparte del ilio, no le encuentro así como ninguna lesión sugestiva pues de que haya compromiso parenquimatoso o a nivel alveolar. Listo, gracias Daniel. Entonces, esta imagen pues es en línea, dado por privacidad de la paciente, no se trajo la placa, pero es muy similar. Y la paciente tiene entonces hiperinsuflación pulmonar, algo de aumento de la trama vascular, como refiere Daniel, aplanamiento de los arcos costales y hemidiafragmas, un paciente asmático pues que podría ser una placa que usualmente encontremos. Entonces, en UCI deciden iniciar ventilación mecánica no invasiva, suspenden el sulfato de magnesio dado que había quedado por horario,
pero discuten que tal vez esto no tenga una evidencia importante y solicitan unos gases arteriales una hora posterior al inicio de la ventilación mecánica no invasiva para definir si requería un manejo más invasivo. Entonces, el contenido de la charla, el caso clínico, como les comenté, vamos a revisar la literatura. La idea es mirar una definición y conceptos generales del paciente con asma casi fatal y vamos a revisar terapias con mejor evidencia. Entonces, no vamos a centrarnos en una específica, sino mirar todo lo que tenemos hasta ahora y cuál es como el sustento que tenemos en cada una de ellas. Una discusión y unas conclusiones finales. María Alejandra, qué pena. ¿Me Sí, recuerdas cuánto tiempo lleva de evolución la paciente con respecto al inicio de los síntomas? profe, una semana. Ok, Ya muchas una gracias. semana, eso, listo. Entonces recordar pues en el asma, a pesar de que esto es muy básico, siempre es importante tener en cuenta, espérenme yo abro por acá la pantalla en negro, que tenemos la vía respiratoria y casi siempre la entrada de aire no tiene tanta resistencia. Y esto se da porque entonces, a pesar de que pasamos de un diámetro mayor a un diámetro aparentemente menor, ese diámetro se multiplica. Entonces cada vez vamos a pasar a un diámetro menor, pero mucho más, digamos, trama. Entonces la resistencia del aire al entrar no es realmente importante porque usted no está reduciendo el diámetro. Sin embargo, cuando usted va a salir, pasa de una gran cantidad de alvéolos, bronquiolos y demás, a tener que filtrarse como una especie de embudos cada vez a menos espacio aéreo. Por lo tanto, la resistencia al salir es mucho más relevante y por eso es que hablamos en este caso de ese atrapamiento aéreo que tienen los pacientes con asma. Y además de entonces esto que estamos hablando de la resistencia al salir, tenemos que este paciente tiene una inflamación crónica que está por una fisiopatología muy grande, importante, pues de citoquinas y factores inflamatorios, que ahora no vamos a hablar en este momento de eso, pero entonces el paciente va a tener una inflamación crónica de toda su vía aérea y además de toda la musculatura lisa bronquial que va a generar que ese espacio aéreo cada vez sea más disminuido, tanto no solamente en la crisis, sino que el paciente crónicamente tiene un espacio aéreo más disminuido, una resistencia aumentada a la salida del aire. Y aparte de eso, tiene secreciones que limitan mucho más entonces esta resistencia. Y entonces aquí se preguntan algunos autores, pero ¿por qué en esta época sigue matando el asma? Y entonces nos damos cuenta que las admisiones hospitalarias actualmente siguen siendo importantes, siguen siendo miles en países desarrollados por año. Y esto entonces nos lleva a pensar por qué sigue matando el asma, si tenemos ya un manejo instaurado ambulatorio óptimo, si el paciente podría adherirse a todo este manejo y no tener tantas crisis, porque sigue habiendo tanta mortalidad. Y entonces lo que se dan cuenta es que el control médico ambulatorio y el seguimiento de estos pacientes no es óptimo, inclusive en países en desarrollo, y hay un factor muy importante y es la adherencia al manejo, que influye por factores del paciente propiamente que no se adhiera al manejo, pero hay factores importantes del tratante y es que no evaluamos adecuadamente los síntomas, no le enseñamos al paciente cómo usar los inhaladores, no tenemos un plan de crisis escrito para el paciente, entonces esto se ve abocado en que la adherencia del paciente sea mucho peor. Además, algunos autores recomiendan que en ese paciente con asma uno debería tenerle por escrito cómo actuar ante una crisis. Y cómo actuar implica que el paciente reconozca cuándo está en crisis, qué debe hacer y cuándo debe consultar, para que rápidamente entonces se instaure todo el tratamiento que requiera. Y los sistemas de respuesta rápida que incluyen entonces, como les digo, desde el paciente hasta los equipos prehospitalarios y posteriormente todo el trámite que se realice en el servicio de urgencias. El tratamiento enfocado entonces según el riesgo del paciente, porque vamos a ver entonces que el paciente con asma es un paciente que debemos individualizar y evaluar qué estrategias podrían ser más útiles en él, qué medicamentos tienen más utilidad en él, para definir un control ambulatorio y lograr que requiera, digamos, menos veces SABA. En este sentido refieren más o menos una vez por semana sería adecuado, sería un manejo adecuado. Si el paciente usa dos o más veces
un beta-2 agonista en la semana significa que el manejo es inadecuado. Además de eso, entonces, la educación al paciente, como les estaba mencionando, el entrenamiento del médico en el tema de diferenciar asma y EPOC en el adulto. Y por otro lado, hay otro factor importante, y es que en los certificados de defunción a veces ponemos como causa la que tal vez no fue o no está documentada, o el paciente con asma se le coloca asma ante una insuficiencia respiratoria que podría haber sido causada por una insuficiencia diferente pues al asma. Entonces esta podría ser también una causa de que aumente y que siga habiendo una mortalidad importante en el paciente con asma. Y vemos que las muertes atribuibles a asma, si bien han disminuido en la población más joven, en los pacientes mayores de 75 años sigue siendo 150 muertes por millón de habitantes para el 2011, más o menos acá. Y entonces, según esto, ya algunos autores dicen, bueno, vamos a ver qué pacientes tienen más riesgo de morir por asma, entonces asma casi fatal. Y lo han descrito en varios fenotipos. Entonces hay diversos autores que toman unos u otros, pero entonces acá les traigo dos grandes. Uno de ellos es este fenotipo en el cual nos describen el inicio gradual o el inicio súbito de los síntomas, y lo que dicen es lo siguiente: pareciera que la mayoría de los pacientes tuvieran un inicio gradual de este asma casi fatal, más o menos 80-85% de los pacientes. Entonces estos pacientes cursan con síntomas que vienen varios días o incluso algunos dicen meses, tienen algún componente mucoso de taponamiento, van a tener predominantemente eosinófilos en el patrón como inflamatorio, la respuesta al tratamiento va a ser lenta y requiere una hospitalización prolongada, pero la prevención es posible y vemos que es la mayoría de los pacientes, es decir, que si estos pacientes lograran tener un control ambulatorio óptimo, sería reducir la admisión hospitalaria en un alto porcentaje. Y tenemos el otro patrón, que es el inicio súbito, y es ese que llaman asma asfíxico, en el cual inicia en minutos u horas, la incidencia es más baja, no tiene tanto que ver con el taponamiento mucoso y las células predominantes son neutrófilos. La respuesta al tratamiento es más rápida y tienen cursos de hospitalización más cortos, pero tal vez estas sean las crisis que no podemos prevenir y que sí tenemos que definitivamente tratar en el servicio de urgencias. Y hay otro patrón, entonces hay otro estudio que dicen, bueno, vamos a mirar cuáles son los desenlaces que se asocian en un grupo de pacientes según lo que usted encuentra al principio. Y ellos definen tres grupos de pacientes, tres clúster 1, clúster 2, clúster 3. Entonces vemos lo siguiente. El clúster 1 es un grupo de pacientes que tiene una aproximadamente de 55 años, que puede ser fumadores, que tienen albúmina elevada, la PCR no está elevada y tiene un patrón predominantemente eosinofílico, no neutrófilos, no hipercapnia, no han usado corticoides prehospitalarios y son algunos atópicos, algunos no, esto no es como tan relevante. Y estos pacientes tienen una estancia hospitalaria que a veces es prolongada, hasta el 10% de los pacientes, pero vemos que la mortalidad es casi del 0%, sin embargo sigue teniendo costos pues, en el sistema de salud y algunos de ellos podrían requerir admisión en UCI. Hay otro grupo de pacientes que es el clúster 2, que entonces son pacientes mucho más jóvenes, que tienen nuevamente albúmina elevada, pero estos sí tienen PCR elevada, eosinófilos elevados, pero también tienen neutrófilos elevados, pueden tener hipercapnia, son pacientes atópicos y estos pacientes se presentan más tempranamente. Y estos sí tienen unos costos más elevados por la estancia hospitalaria, pero además ingresan más a UCI y tienen una mortalidad de aproximadamente el 3%. Entonces, con este grupo de pacientes habría que estar como más atentos a qué hacer desde el servicio de urgencias. Y otro grupo de pacientes, que es el clúster 3, que son pacientes entonces más ancianos, que tienen PCR elevada, albúmina disminuida. Los eosinófilos no son el patrón predominante inflamatorio, sino neutrófilos, pueden tener hipercapnia y pueden usar corticoides prehospitalarios. Y estos pacientes tienen estancias hospitalarias prolongadas, tienen mayores ingresos a UCI, hasta el 80% ingresa a UCI, los costos son muy elevados y son los pacientes que tienen la mortalidad más alta de todos. Entonces ahí es cuando uno tiene que prender las alarmas ante un paciente entonces de mayor edad que ingresa con una PCR elevada y un patrón que no es eosinofílico, para definir entonces cuáles son mis estrategias de manejo e impactar algo en mortalidad.
Y acá hacen entonces estos análisis de cada uno de los grupos que les estaba mostrando. Vemos que la muerte en clúster 2 y clúster 3 es realmente importante, no siendo así en el clúster 1. La admisión a UCI es principalmente en clúster 3, que son los que habíamos mencionado antes, que son pacientes más añosos, que no tienen un patrón eosinofílico predominante, tienen más ventilación mecánica, más ventilación no invasiva y más ventilación invasiva. Entonces vemos que sí es importante fenotipificar al paciente, porque entonces cada paciente individual va a tener un comportamiento diferente. Y hacen entonces este pequeño algoritmo en el que van a decir, cuando usted tenga un paciente con una exacerbación, usted va a evaluar, ¿el paciente recibió corticoides orales prehospitalarios, sí o no? Si no recibió, entonces usted se va a ir a la edad de inicio. Si es mayor de 12 años, entonces casi siempre va a ser un clúster 1, que sabemos que son entonces pacientes de inicio más tardío y que podrían responder lento al tratamiento, pero tiene una mortalidad muy baja. Pero si es un paciente menor a 12 años, entonces un clúster 2, inicio más temprano, que tenemos que instaurar más rápido el manejo. Pero si sí recibió corticoides prehospitalarios, ese paciente con patrón predominantemente de neutrófilos, clúster 3, entonces es este que vamos a tener, como les dije, menos eosinófilos, más comorbilidades y mayor riesgo también de desenlaces adversos. Entonces ya definiendo pues el asma casi fatal, venimos desde el 1994 con esta definición que realmente no ha cambiado, y es el reconocimiento de crisis asmáticas agudas que amenazan la vida por cualquier médico. Es mandatorio, pero la ausencia de este diagnóstico y el tratamiento apropiado ha mostrado consecuencias devastadoras. Entonces lo que nos dicen es lo siguiente: usted puede tener, van a encontrar pues definiciones múltiples de asma, de crisis asmática severa, moderada, leve, asma catastrófico, asma casi fatal, pero lo importante entonces no es, digamos, la definición per se, porque el manejo casi que es igual, sino definir qué pacientes tienen ese riesgo mayor de mortalidad y de desenlaces adversos. Entonces tenemos el asma catastrófico, que es una crisis asmática súbita, severa, a pesar de recibir tratamiento para control de síntomas, y el asma casi fatal, que entonces tiene estos dos patrones, uno que es el paro respiratorio secundario a crisis asmática, y el otro que es el paciente con asma agudo, hipercapnia mayor a 50 y o alteración del estado de conciencia. Pero entonces, como les decía, uno tiene esta idea de la definición de asma casi fatal, básicamente porque son pacientes con factores de riesgo y precipitantes que pueden llevarlo a mayores desenlaces adversos. Entonces, la idea es reconocer esos factores de riesgo, que son la edad, mayor riesgo, exacerbación previa potencialmente fatal, que el paciente haya tenido admisión hospitalaria el último año, manejo general inadecuado, problemas psicológicos o psicosociales, falta de acceso al cuidado médico, y ya los factores precipitantes que conocemos en cualquier crisis asmática. Y el reconocimiento del asma casi fatal, entonces nos dicen que pueden haber hallazgos potencialmente letales, que es cualquiera de los siguientes: paciente con jadeo o que no logra completar oraciones o es incapaz de levantarse de una silla o cama, que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 25 por minuto o una frecuencia cardíaca persistente mayor a 110 latidos por minuto, un flujo expiratorio pico menor a 40% del predicho o el mejor obtenido menor a 200 litros por minuto, pulso paradójico mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, o hallazgos que son inminentemente letales, cualquiera de estos, que define una crisis asmática muy grave, que son cianosis, bradicardia, o el paciente que está con agotamiento, confusión o inconsciencia. Y hay unos marcadores de asma severo, que entonces miremos que siempre vienen siendo los mismos: paciente con hipercapnia, paciente con hipoxemia, incapacidad para completar las oraciones, paciente con tórax silente, cianosis y diaforesis, o ya hallazgos muy tardíos que pueden ser hipotensión, bradicardia o alteración del estado de conciencia. Y hay unos factores de riesgo que ya han estudiado, este es un estudio de este año, y dijeron, vamos a mirar cuáles son los factores que se asocian con mortalidad en asma, y encontraron que las exacerbaciones previas severas, como intubación, ingreso a UCI, tenían definitivamente mayor riesgo de mortalidad por asma. El paciente que tuviera 2 o más hospitalizaciones por asma en el último año, 3 o más ingresos a urgencias por asma en el último año, hospitalización o ingreso a urgencias por asma en el último mes, uso de más de 2 veces de inhaladores beta agonistas por mes, dificultad para percibir los síntomas o severidad, y algunas cosas de historia social como bajo nivel socioeconómico, uso de drogas ilícitas o problemas psicosociales.
Entonces, con el paciente con crisis asmática vemos que tenemos que tener claro los antecedentes, cuáles son los factores de riesgo que van a llevar a mi paciente tanto a consultar al servicio de urgencias como a tener crisis o como a tener mayor mortalidad, qué manejo ambulatorio está recibiendo y qué vamos a hacer. Entonces, inicialmente, ¿qué paciente va a requerir UCE o UCI? Hay un estudio retrospectivo del 2015 al 2018, cogieron más o menos 200 pacientes y dijeron, vamos a ver estos pacientes cuáles ingresan a UCE o UCI y por qué, cuáles son los factores que se asociaron a que esos pacientes requirieran una unidad de alta dependencia. Y lo que encontraron fue que sea la presentación, o sea, el ingreso, el paciente tenía distrés, que lo definían como que el paciente no lograra completar frases, o taquipnea o retracciones, ese paciente podría requerir más ingreso a UCI. O si después del inicio de la terapia broncodilatadora que usaron albuterol tenía persistentemente taquicardia o requería ventilación no invasiva, ese paciente requería ingreso a UCI. Entonces ya el tratamiento, como les dije, vamos a ver como los pilares de cada uno de ellos, qué es lo que tenemos de cada uno de ellos. Tenemos inicialmente 3 grandes grupos. Los beta-2 agonistas y anticolinérgicos, que son pues el pilar del manejo del paciente con asma, terapia adjunta como corticoides, sulfato de magnesio y otros medicamentos que se están estudiando, y la oxigenoterapia finalmente. Entonces, con el salbutamol y el bromuro de hipratropia hay un estudio del 2021 en el cual dijeron vamos a evaluar la eficacia y seguridad del uso de salbutamol y bromuro de hipratropia en el tratamiento de asma en niños y adolescentes, y es un metaanálisis, cogieron aproximadamente 55 estudios y lo que encuentran es que definitivamente usar salbutamol y bromuro de hipratropio juntos podría impactar en desenlaces como admisión hospitalaria en el paciente con crisis asmática. No encuentran, a pesar de que hacen evaluación por subgrupos, no encuentran otros desenlaces clínicamente significativos. Sin embargo, la admisión hospitalaria es un desenlace importante en el paciente con crisis asmática, por lo cual hasta ahora la recomendación es que sigamos utilizando salbutamol y bromuro de hipratropio. En otros países se utilizan albuterol y en otros recomiendan el uso de la adrenalina, a pesar de que no hay un estudio muy claro, refieren que la adrenalina podría ser de utilidad en algún subgrupo de pacientes que ahorita se los voy a mostrar. Con los esteroides sistémicos, entonces se ha demostrado que disminuyen la tasa de admisión hospitalaria, pero hay estudios contradictorios. Hay unos que muestran que pareciera no haber diferencia según la dosis que usted use de esteroides y que el tratamiento oral pues es costo efectivo, entonces no importaría si usted lo usa intravenoso u oral, y el curso debería ser corto, más o menos 3 a 5 días, y pareciera disminuir es la tasa de recurrencia de crisis. Con los esteroides inhalados, recordar que estamos hablando del paciente en crisis, entonces los resultados son contradictorios, definitivamente son el pilar en el manejo del paciente ambulatorio, pero en el paciente que tiene una crisis asmática pareciera ser mejor utilizar esteroides sistémicos que utilizar esteroides inhalados. Hay un estudio, sin embargo, que muestra que si uno utiliza budesonida por 21 días desde la crisis, además de 7 días de prednisolona, podría disminuir la tasa de recurrencia de crisis. Sin embargo, pues esto, como les digo, es contradictorio, entonces los esteroides inhalados no hacen parte del manejo del paciente en crisis. El sulfato de magnesio, tenemos varios estudios y también es muy discutida el uso de este, pero entonces, por ejemplo, en este metaanálisis nos muestran que pareciera también favorecer la admisión hospitalaria. Entonces, si usted usa sulfato de magnesio, podría evitar que el paciente requiera una alta estancia hospitalaria. Con esto hay varias cosas como por mencionar, y es que el sulfato de magnesio se usa principalmente con 2 objetivos. Uno de ellos es disminuir la respuesta simpática que se da por los beta-2 agonistas y la otra es la dilatación del músculo liso bronquial. Pero entonces algunos autores dicen que como lo estamos usando en unas infusiones muy largas, 20 minutos o incluso horas, no alcanzamos el pico que quisiéramos tener y por lo tanto no alcanzamos ni la dilatación del músculo liso bronquial ni tampoco alcanzaríamos reducir esa respuesta adrenérgica que se da por los beta-2. Entonces ellos recomiendan que uno lo podría utilizar en bolo, a pesar de que los eventos adversos pues
son ese flushing y demás, pareciera que esto tuviera mejor utilidad. Entonces ellos recomiendan este algoritmo en el cual miren que el sulfato de magnesio pues permanece como un pilar del manejo en todos los pacientes, pero ellos dividen el paciente con asma casi fatal en dos grupos. El paciente que está en paro respiratorio, que usted entonces inicia oxígeno, máscara pues facial y ventilación, pero ellos recomiendan la adrenalina intramuscular 0.5 miligramos. Este paciente no está en paro cardíaco, sino en paro respiratorio. Y luego consideran iniciar compresiones como si fuera pues ya un paro cardiorrespiratorio. Pero posteriormente ya entonces refieren este paciente que no está respirando, inicie propofol, ketamina, intubación traqueal, sulfato de magnesio, considere salbutamol intravenoso, incluso en infusión, y a veces recomiendan este medicamento que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, pero que tampoco tiene una buena evidencia. Y en el paciente que está sí respirando ya evalúe la respuesta para definir cuál va a ser su manejo, que viene siendo el mismo respecto a sulfato de magnesio, salbutamol, aunque lo recomiendan intravenoso, y enoximona. La ketamina tiene también mucha discusión alrededor. Entonces dicen que es un broncodilatador que por la inhibición postsináptica de la nicotina y muscarínicos de los receptores incrementa las concentraciones de catecolaminas, y hay una revisión de la literatura en la que encuentran que pareciera ser una excelente opción para sedación, pero respecto a la crisis asmática no tuviera como un impacto importante. Entonces dicen, sí, claro, utilícelo si usted va a intubar a su paciente como primera opción, porque su efecto broncodilatador puede ser de mucha utilidad, pero utilizarlo en el paciente con crisis asmática no sabemos. Y está este estudio aleatorizado del 2018 unicéntrico, en el cual dicen, bueno, utilicemos bajas dosis de ketamina en pacientes de 18 a 85 años de edad que ingresan por asma, y usan 0.3 miligramos por kilo, 0.4, 0.5, aunque son muy poquitos pacientes, la mayoría mujeres, edad promedio de 48 años, pero encuentran que estas dosis de ketamina de 0.4 a 0.5 miligramos por kilo parecieran incrementar el flujo expiratorio pico de estos pacientes en la primera hora, en el paciente con asma leve y moderado. Entonces dicen, usted podría considerar utilizarlo como una terapia adyuvante a ese paciente, o obviamente utilizarlo en el que va a utilizar ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Entonces ya así de resumen de medicamentos tenemos hasta ahora el beta-2 agonista, que en la mayoría de países utilizan albuterol, nosotros utilizamos salbutamol, el bromuro hipratropio, la adrenalina pues es muy discutida, algunos dicen que hay una relación con la inflamación de la anafilaxia y la inflamación del paciente con asma, entonces que usted lo podría utilizar intramuscular, 0.5 miligramos, más o menos 3 dosis, terbutalina si usted no tiene alguno de estos medicamentos, magnesio, ketamina, el esteroide, y ese es como el pilar que tenemos hasta ahora. Ya luego hablamos entonces de ventilación en asma y EPOC, y vemos lo siguiente. El paciente que tiene EPOC pareciera a través de los años que la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad en UCI va disminuyendo, pero el paciente con asma severo no es así. Vemos que se ha mantenido relativamente estable, disminuyó un tiempo, pero volvió a aumentar, y eso se relaciona pues con épocas del año y demás, pero también como con algo de que no tenemos un manejo óptimo, principalmente ambulatorio. Vemos que la mortalidad intrahospitalaria se comporta igual, el EPOC viene disminuyendo, tenemos nuevas terapias y sabemos cómo tratarlo, pero el paciente con asma severo nuevamente sigue un patrón igual. En 2016 la mortalidad sigue siendo importante en este paciente. Pero entonces dicen, bueno, vamos a mirar si la ventilación mecánica no invasiva tiene algún papel en estos pacientes, y hacen un gran estudio en el cual miran qué tal les va al paciente que recibe ventilación mecánica no invasiva y el que no recibe ventilación mecánica no invasiva, una población total de 53.600 pacientes, y vemos lo siguiente, la mortalidad intrahospitalaria es esta, que vemos que se ha mantenido estable desde el 2010 hasta el 2017, y el uso de la ventilación mecánica no invasiva e invasiva ha tenido picos, pero sigue siendo como utilizada. Pero entonces lo que encuentran, ya haciendo análisis por subgrupos, es que la ventilación mecánica no invasiva se asoció con menores tasas de ventilación mecánica invasiva
y menor mortalidad intrahospitalaria. Recordemos pues que es un estudio muy grande, 56.000 pacientes, pero no se comprometen con darnos una recomendación absoluta como de este paciente definitivamente se beneficia, sino que nos dicen, recuerde que usted tiene que individualizar el caso, evalúe si el paciente va a tolerar la ventilación mecánica no invasiva, si se va a beneficiar definitivamente, y recuerde que usted tiene que hacer un monitoreo continuo para evaluar el éxito o fracaso de la terapia que usted instauró. Entonces, estar siempre como en vigilancia, pero podría ser una estrategia de utilidad. Entonces nos recomiendan que en el paciente con falla respiratoria aguda, que está respirando espontáneamente por asma, usted podría iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Acá mencionan para prevenir la intubación. Sin embargo, recordar que el paciente que lo requiere, definitivamente usted tiene que instaurar la ventilación mecánica invasiva, asistirla, evitar todos los efectos, pues digamos, secundarios a la ventilación, porque ese paciente es un paciente de difícil ventilación, porque tiene autopip, porque tiene unas resistencias muy altas de la vía aérea, pero considere entonces como primera línea la ventilación mecánica no invasiva, individualizando a su paciente. Y nos recomiendan unos parámetros iniciales en ventilación. Si bien esto no debería ser sistemático porque uno debería individualizar a su paciente, recordamos que iniciamos con una FIO2 de 100% en el paciente con asma y titular para mantener una saturación mayor al 94%, un volumen tidal de 5 a 6 mililitros por kilo, frecuencias respiratorias bajas con el objetivo de tener un largo tiempo expiratorio, y podemos usar PIP mínima o algunos recomiendan PIP 0 porque esos pacientes tienen definitivamente autopip, limitar la presión inspiratoria, presión plató meta de menos de 20 centímetros de agua y asegurar una adecuada humidificación. Ya hay otras terapias adicionales que han recomendado. Está el Heliox, por ejemplo, que hay un estudio en el 2022 en el cual evaluaron qué tal les iba a estos pacientes con asma, con crisis asmática, si les aplicaban esta terapia y pareciera llevar a mejores desenlaces en estos pacientes. Sin embargo, esta no es una terapia que tengamos disponible en nuestro medio, por lo tanto, pues por ahora no podemos como dar una recomendación. Los gases halogenados también tienen una evidencia contradictoria, no somos expertos en el uso de estos, sin embargo, en el grupo de anestesiología podrían ser utilizados y generar un efecto importante broncodilatador mientras son utilizados. Hay reportes de casos de que podrían generar hipercapnia, de que tiene un efecto broncodilatador, pues claro, pero que es únicamente mientras usted los está utilizando, pero requieren pues conocimiento y experticia, entonces tampoco son recomendados en el servicio de urgencias. Entonces, con la paciente finalmente en UCI, continuamos oxigenoterapia e inhaladores, ventilación mecánica no invasiva, estuvo por 3 días, 4x2, y con salbutamol, bromuro y pratropio. Esta ventilación mecánica no invasiva pues duró 3 días porque a pesar de que no había una clara respuesta, tampoco había deterioro. Entonces se decidió continuar con esta estrategia y se continuó con sulfato de magnesio a pesar de que no había como una clara evidencia de que continuarlo y no dar solo la dosis inicial pudiera ser de utilidad. Se continuó con los corticoides. Posteriormente la paciente tuvo resolución de la acidosis, mejoría clínica, se trasladó a salas generales y se dio alta al cuarto día de hospitalización. Finalmente tenemos pues como esta gran gráfica en la cual decimos que la oxigenoterapia es la base del manejo del paciente. Sin embargo, recordar pues que no es un manejo de soporte, pero no va a resolver lo que lleva al paciente a la crisis. Entonces, usar el beta-2 agonista, el esteroide sistémico, los anticolinérgicos en conjunto con los beta-2. El sulfato de magnesio tiene, al parecer, una evidencia a favor, pues podemos utilizarla. La ventilación mecánica no invasiva actualmente podría ser una opción válida, y ya recordar que hay otras estrategias para tener como presentes que podríamos utilizar, por ejemplo, la ketamina en el servicio de urgencias, y estos para de pronto más adelante, si hubiera pues la oportunidad de utilizarlos. Recordar que siempre estamos en reevaluación constante del paciente, recordar que el manejo ambulatorio óptimo en este caso es fundamental, entonces dar alta con un buen manejo, con una adecuada educación del paciente para rápida detección de las crisis y un manejo oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Entonces,
abrimos la discusión, recordar el formulario que está en el chat de la charla, el formulario de asistencia a la reunión. Entonces, adelante. Doctor Juan Manuel, adelante. Sí, buenos días. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Bueno, Aleja, muchas gracias. La charla y el caso pues estuvieron muy interesantes. Yo tengo un montón de preguntas, la verdad, y es, en primer lugar, ¿cuál crees que es la diferencia entre el salbutamol y el albuterol? ¿Y por qué se usa en algunos países albuterol y no otros salbutamol? Profe, realmente ahorita es, o sea, hay inclusive evidencia que muestra, pues hay medicamentos que parecieran ser el mismo. Hay algunos que mencionan, por ejemplo, salbutamol, entre paréntesis albuterol, entonces depende también como de la casa farmacéutica. Sin embargo, hay países que sí tienen como su marca, pues digámoslo así, albuterol, salbutamol diferentes, sin ser muy clara como la diferencia. No sé si usted tiene como alguna idea de esto. Sí, pues realmente es el mismo medicamento. Sí, acuérdate que tuvimos la misma discusión con el butilbromuro de escopolamina. Entonces, para no confundir a la gente, siempre hay que investigar como esos datos. Entonces, todo, o sea, todo lo que hagan ellos con albuterol, se nos extrapola a nosotros con el salbutamol. Listo. No sé si de pronto Listo. encontraste algo de evidencia con el sulfato de magnesio nebulizado. Profe, sí lo usan algunos autores, sin embargo, en ese mismo metaanálisis que mostré, muestran que el nebulizado no tiene ninguna efectividad, únicamente el intravenoso redució admisión hospitalaria como les mostré, pero no el inhalado. Porque hace muchos años en la guía incluyeron el sulfato de magnesio nebulizado, pero revuelto, pues era como una mezcla de sulfato de magnesio más salbutamol. Entonces, finalmente es muy difícil saber si era el sulfato o el salbutamol lo que causaba el efecto y por eso, pues, digamos que es muy difícil establecerlo. Hablaste de los betados agonistas, pues, o como alguna contraindicación en pacientes muy taquicárdicos o para evitar el efecto taquicardizante del beta-2 agonista. ¿Vos qué opinas de utilizarlo en pacientes muy taquicárdicos con asma grave? Pero a mí me parece una opción válida, pues ellos dicen que el sulfato de magnesio previamente de hecho se utilizaba, por ejemplo, en paciente con FA que tenía una frecuencia muy alta porque suprimía como la taquicardia atrial y que en este paciente con que usamos beta-2 agonista que va a generar taquicardia, usted podría utilizar una dosis inicial en bolo, 2, 4, inclusive 6 gramos y que eso podría pues tener alguna efectividad. Los efectos adversos pues no son como tan grandes en este grupo de pacientes, entonces uno podría, pues me parece que es un medicamento útil en este caso. Pero es que regularmente lo que uno ve es que el paciente llega muy taquicárdico, muy disnédico, le pones el beta-2 agonista y la frecuencia cardíaca se regula. Entonces, lo que han descrito algunos autores es que realmente la respuesta catecolaminérgica es al estrés de la disnea. Y cuando le restas esa disnea, el efecto que causa el beta-2 agonista en los receptores es mínimo comparado con lo que causa la disnea. Entonces, siempre, acuérdate que el pilar de tratamiento va a ser ese, incluso, sobre todo en los pacientes graves. Sí, sí, Eh, señor. Listo. Y una última pregunta, y es, ¿averiguaste si tenemos Heliox en Medellín? O sea, buscaste en alguna parte, si en alguna parte se utiliza el Heliox para, como terapia. Porque si me decís que no está disponible, pero no, yo no estoy completamente seguro. Profe, en Zambi y en León 13 no tenemos, incluso pues en quirófanos tampoco mencionan tenerlo, únicamente gases halogenados. Correcto. Porque es que el Heliox, por ejemplo, sí se utiliza en pediatría. Se utiliza, de hecho, con bastante frecuencia, sobre todo en UCIs y UCIs pediátricas.
tengo entendido, si mal no recuerdo, que por ejemplo en SAMI sí lo hay. Entonces, no, pues si es una terapia que tiene alguna validez, yo creo que es que no sé si es que no la estamos usando porque no sabemos usarla y porque no se nos dificulta adaptarnos a la nueva evidencia, y eso siempre ha pasado, y es la crítica que yo siempre he hecho a la medicina de nosotros aquí en Colombia y específicamente en Medellín, que nos acomodamos como a lo que ya tenemos. Sí, no nos gusta salir de la zona de confort, pero yo estoy casi seguro de que sí hay disponibilidad de helio, y tomando en cuenta la evidencia que tiene, yo creo que podría ser válido utilizarlo. Entonces, cuando hagamos estas reuniones, tratemos de hacer una búsqueda exhaustiva de este tipo de cosas, porque esto nos puede cambiar a nosotros la terapéutica en muchos lugares. Yo, por ejemplo, yo creo que la ventilación mecánica no invasiva es difícil seleccionar, porque a vos te dicen, es que el paciente que necesita intubación hay que intubarle, pero realmente la ventilación mecánica no invasiva nos sirve en estos pacientes mientras le mejoramos la disnea para no intubarlo. Entonces me parece controversial. O sea, yo creía que siempre hay que utilizar la ventilación mecánica no invasiva como primer paso en estos pacientes, excepto que el paciente esté periparo. Esa sería otra cosa. Incluso esos pacientes periparo, uno los intuba y muchas veces les va peor, porque les causa una cosa que se llama stack lung, que es el pulmón estaqueado o estancado, no es capaz de expulsar, no es capaz de ventilar. De la ventilación mecánica no invasiva, a mí me parece que es una terapia que tenemos que considerar siempre en esos pacientes graves. Y la ketamina, que le tenemos como tanta fe, nunca se debe utilizar como una terapia única para esos pacientes. Siempre tenemos, o sea, siempre es que generalmente yo lo que recomiendan es utilice ketamina si lo va a utilizar con otra indicación y, y quiere seleccionar ese medicamento por sus propiedades broncodilatadoras, o si ya le instauro la terapia de primera línea, que definitivamente son los beta-2 agonistas y el bromuro diplatrópico. Y pues, de acuerdo con vos, que el esteroide debe ser sistémico. Bueno, no, muchas gracias, eso era como lo que tenía para aportar. Gracias, profe. Luis David. Aleja, muchísimas gracias por la charla. Me gustó. Son tres cositas que quiero como hablar, que son simplemente datos que he logrado como coger en las rotaciones y que me parecen útiles porque yo los ignoraba. Uno de ellos es que, por ejemplo, el paciente que ya está bajo ventilación mecánica, obviamente tiene un tubo orotraqueal, uno desestima la cantidad de salbutamol o de cualquier medicamento inhalado que usted coloca en ese sistema. Y se han reportado los reportes de casos de infección total, que casi que la mitad de todo el salbutamol que usted aplica que se queda en el tubo. Entonces, ahí es donde queda la recomendación de dar dosis altas, 15, 20 puff, a los acostumbrados que estamos de 6, 4, 8, el paciente que lo hacemos no intubado. En la primera instancia, recordar es bastante puff porque van a quedar bastantes en el tubo. Y lo otro es otra consideración que mencionaba el profe Juan Manuel sobre la taquicardia del uso de beta 2. Y es que uno le tiene miedo a los pacientes que tienen taquicardia y se le va a dar salbutamol y van a tomar taquicardia. Hay que quitar ese miedo. Una parte es lo que decía el profesor de que mejoran realmente su disnea beta 2. Y lo otro es que la taquicardia está principalmente es por vasodilatación, y la taquicardia refleja más que un efecto cardíaco directo sobre los receptores beta del corazón, porque recordemos que beta 2 no hay específicamente en el corazón, sino en el músculo liso, entonces hacen vasodilatación refleja. Y realmente nuestra preocupación debe ser la toxicidad que genera el salbutamol, que va a estar principalmente medida porque el paciente haga hipocalemia. Ese es como nuestro techo de seguimiento del paciente, que tenemos que vigilar rápidamente. Y lo otro que menciona el profe Manuel respecto a los halogenados, todos los eufloráneos, el ELUS, por efecto de segundo gas, es que uno lo puede utilizar en las unidades, ya sea de urgencias, en las salas de reanimación o en la UCI. El inconveniente es el sistema que se utiliza para aplicar esos medicamentos, que llama un sistema COBRA, que se necesita es una máquina de gases halogenados de anestesia que es portátil y se puede aplicar. Pues para que recordemos que no es simplemente conseguir el helio y aplicarlo, sino que también necesitamos un sistema para aplicar a eso, y esa es realmente mucha de la limitación que yo he visto que hay en los servicios, y eso fue lo que me pasó también en San Vicente en la UCI, de que había la disponibilidad del sevofluráneo y el helio, pero no estaba tan disponible el sistema COBRA para aplicarlo en la UCI. Gracias.
Gracias, Luisa. Dani. Hola, buenos días. Aleja, quería preguntar si no sé si encontraste algo del papel de la adrenalina como tal en todo ese algoritmo del manejo del alma casi fatal, que he visto, pues no he leído muy detalladamente, pero he visto varios algoritmos donde lo incluyen en algunos puntos, y de hecho también le da mucha importancia a lo que ya veníamos hablando de ese miedo a inducir más taquicardia en un paciente que está taquicárdico. Realmente por toda la parte fisiopatológica no termina ocurriendo. No sé si encontraste algo en la adrenalina en ese contexto. Dani, evidencia fuerte no hay, pues, pero como todo paciente crítico que es muy difícil encontrar una evidencia fuerte, pero algunos recomiendan. La subcutánea que usaban antes ya no se recomienda. Se recomienda que si el paciente está, digamos, tan críticamente mal que usted el salbutamol no le va a funcionar, digamos, como usted esperaría, podría utilizar la intramuscular a dosis de 0.3-0.5 miligramos y repetirla más o menos cada 20 minutos hasta por 3 veces. Algunos recomiendan como esa, o que el paciente que no está respondiendo al beta 2 inhalado, que usted utilice la adrenalina intramuscular, o ya en el paciente que está en paro respiratorio, lo recomiendan, si no está en paro cardíaco, también intramuscular o incluso intravenosa en ese caso, a esa dosis también, pero sin una evidencia importante. Jason. Hola Aleja, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jay. Aleja, mira, sino que un paciente que tenga un asma y que esté críticamente enfermo, generalmente tiene un problema más de ventilación que de oxigenación, ¿sí o no? Pero resulta que a medida que el paciente va avanzando en la enfermedad, digamos que y el asma se va complicando, ya incluso el paciente deja de estar taquipnéico, se va cansando, va aumentando el CO2 y a medida que se va afectando también la ventilación, pues uno ve que el paciente también va a ir disminuyendo la oxigenación, viendo uno por ejemplo, que el paciente se empieza a desaturar. Digamos que mi percepción acerca de la ventilación mecánica no invasiva, pues en ese orden de ideas, es que lastimosamente cuando uno programa la ventilación mecánica no invasiva, el paciente está en espontáneo. Cuando un paciente está ahora en médico, sí o qué, entonces ahí es donde me queda a mí como la duda, si uno le pone en espontáneo, el paciente ya está ahora en médico, si la ventilación mecánica no invasiva, si le va a servir o no, porque lastimosamente en ese modo de ventilación, pues digamos que la frecuencia respiratoria no va a variar porque el paciente va a respirar a su ritmo. La cuestión es que a mí me queda la duda si existe como un rango de frecuencia respiratoria donde uno diga, no, este paciente definitivamente no se va a beneficiar de ventilación mecánica no invasiva, sino que de una vez lo tengo que intubar. Porque por lo mismo que mencioné, la ventilación mecánica no invasiva no va a impactar en la frecuencia respiratoria y estos pacientes ya puede estar tan grave que ya esté con una frecuencia respiratoria normal baja o incluso baja y que de pronto no me vaya a sentir nada, sino que me vaya incluso a aumentar la probabilidad de eventos adversos. ¿Vos qué opinas? Porque, pero realmente eso no lo tengo claro. Aleja. Gracias, Jay. Pues eso es lo que mencionan como la mayoría de autores y es que por eso no dan una recomendación absoluta porque existe como esa, digamos, entre comillas, contraindicación relativa de la no invasiva en ese paciente con alteración del estado de conciencia o que no va a adaptarse pues adecuadamente porque su patrón respiratorio no lo permita. Entonces ese paciente específicamente es el que usted tendría que mirar si la va a utilizar o no, o si de pronto mientras usted considera utilizarla, utilizar como un puente de terapia con beta 2, sulfato de magnesio y todo lo que usted tenga disponible para optimizar todo lo que usted logre para lograr llegar, digamos, adecuadamente a la ventilación mecánica no invasiva. Pensaría yo que es como la opción, sería individualizar el caso. Si no, Aleja, que como uno ya tiene, ese paciente ya está cansado, no sé si con esos medicamentos pueda incluso volver a tener una frecuencia respiratoria un poquitico más elevada y que de pronto pueda beneficiarse más de lo que uno espera con la ventilación mecánica no invasiva, pero listo, no, muchísimas gracias, pues Aleja. Muy buena la charla. Dale, Jason, gracias. Igual queda como abierta esa pregunta.
Felipe. Hola Aleja, buenos días. Felicitaciones, muy buena la charla. No era para agregar como pues algo a lo que dijiste en cuanto al manejo del paciente ya crítico, pues realmente la intubación en el paciente con asma realmente no es tan común, pues en general el paciente con asma mejora bastante con el tratamiento médico. Pero de pronto unos tips como para tener en cuenta si ya se decidió la intubación del paciente, pues como tal, por la indicación que vos consideres, que de pronto ahí en el paciente con asma es una buena opción utilizar la secuencia de intubación retardada, en el que se utiliza la ketamina por su efecto sedante y también pues si tiene la acción broncodilatadora y te permite oxigenar mucho mejor al paciente antes de hacerle la laringoscopia. Entonces esa podría ser una de las buenas opciones para utilizar la secuencia de intubación retardada. Y también la mezcla en caso de que que vas a intubar del inductor, podríamos mezclar ketamina y ketopofol. El ketopofol, que los dos tienen una acción broncodilatadora, la ketamina y el ketopofol, el propofol, perdón, utilizarla pues a las dosis, a la mitad de la dosis que utilizamos normalmente cuando es individual y nos va a ayudar pues con la inducción para la secuencia de intubación y con efecto broncodilatador. Sería como para agregar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Listo. Profe Juan Manuel. Sí, entonces, hola, mira, la intervención que hizo Felipe es muy importante. Entonces, lo primero, con respecto a lo que decía Jason, es que incluso si el paciente está bradisnéico, uno podría considerar la ventilación mecánica no invasiva, aunque es riesgoso. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor preoxigenar a un paciente con ventilación mecánica no invasiva que con cualquiera de los otros métodos. Y si usted lo tiene que intubar, pues lo preoxigena con ventilación mecánica no invasiva. No hay ninguna contraindicación. Le sirve para las dos cosas. Ahora, usted no puede estar pensando en quedarse con ventilación mecánica no invasiva. Segundo, el volumen minuto no depende solo de la frecuencia respiratoria, que es la razón por la que respiran más rápido estos pacientes. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva aumenta el volumen minuto a expensas del volumen expiratorio y del tiempo expiratorio, ¿sí? Que lo facilita. Tercero, la ventilación mecánica no invasiva no funciona sola, tiene que ser con las otras terapias, o sea, esa ilusión que tenemos de poner ventilación mecánica no invasiva en EPOC y esperar que el paciente mágicamente se cure, tiene que desaparecer. Si no le ponemos, y funciona igual en asma, si no le ponemos el tratamiento específico, no va a funcionar. Entonces, en ese orden de ideas, si vas a preoxigenarlo, puedes utilizar lo que dice Felipe, que realmente la secuencia de intubación retardada no es otra cosa que la preoxigenación del paciente bajo sedación con ketamina, donde no le estás afectando el impulso respiratorio. No creo que sean excluyentes, no creo que sea excluyente la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva, simplemente podemos iniciar una y no quiere decir que tengamos que correr a hacerle una crico o a intubarlo. Vamos a correr a intubarlo, pero pues necesitamos preoxigenarlo, ojalá. O sea, somos urgentólogos, no nos podemos desesperar. Entonces, si lo vamos a preoxigenar, preoxigenémoslo bien. Y en mi experiencia, por ejemplo, con los pacientes de COVID, muchas veces mientras logramos conseguir todos los medicamentos, les poníamos ventilación mecánica no invasiva y los pacientes mejoraban la condición brutal justo antes de la intubación. Funciona igual en asma, también lo he hecho en asma. Y la decisión pues ya sí depende del ojo clínico. Gracias, profe. Profe Carlos Vallejo. Doctora María Alejandra, muchas gracias por la presentación. Yo creo que lo del asunto de la ventilación mecánica no invasiva, pues parece un punto controversial. Yo, en cuanto a la efectividad pues, de la terapia para el manejo del paciente con asma, que requiere ventilación mecánica, pues no recuerdo pues, haber encontrado
un estudio que me permite establecer pues, la efectividad de la intervención. Sin embargo, recuerdo, sí, y dentro de los estudios que mostraste, estudios observacionales que sugieren que hay una asociación entre la realización de la intervención y la mejoría de la mortalidad en los pacientes con asma a quienes se les implementa la estrategia. Pero no sé si encontraste algún ensayo clínico para comparar, pues no sé, desenlaces, tanto mortalidad como evitar la llegada a la ventilación mecánica invasiva o incluso la estancia hospitalaria o el ingreso a hospitalización o internación. Profe, por acá le iba a mostrar ese ensayo. Precisamente cuando hicieron el análisis pues, por subgrupos, vieron que definitivamente se asociaba la no invasiva con menores tasas de ventilación mecánica invasiva y menor mortalidad intrahospitalaria. Entonces sí, o sea, definitivamente fue un ensayo que fue positivo para la no invasiva, solo que ellos no se comprometen por el hecho de que cada caso pues es muy específico y no se comprometen a una recomendación absoluta de esta. Pero pues ahí yo creo que sí hay que ver con un poquito de detalle y es porque mencionan que sí podría mejorarlo, pero ¿qué es lo que no soporta el poder decir que sí mejora la mortalidad en los pacientes? Pues no les alcanzó el poder, no era diseñado específicamente para ese tipo de pacientes. ¿Qué fue lo que pasó? Que finalmente, pues ellos dicen eso, pero finalmente no se comprometen. Pues me llama la atención. Lo otro es, ¿ese es un ensayo clínico? ¿El que están mostrando? ¿O es un estudio observacional? Profe, sí, es un ensayo en el que incluían 53.654 pacientes. Vieron que 13.000 recibieron no invasiva y 40.000 no invasivo. Ok, bueno, gracias. Me gustaría que Se me los envío luego. compartieras Sí. la evidencia. Muchas gracias. Luis, dale. Con respecto a lo que decía el doctor Vallejo, uno lo que ve realmente es que lo que pasa es que muchas veces lo que falta es poder estadístico. Yo los que me acuerdo de RCT, ensayos clínicos aleatorizados, que me acuerdo yo, son de poquitos pacientes, 35, 36 pacientes, cuando revisé el tema. Y la aleatorización la hacían en esencia que conectaban como una manguera y una máscara y eso le daba aire, pero no se le daba presión, y era como la forma de hacer el tratamiento de intervención. Y lo que pasa es que falta un poder estadístico porque la población que se utiliza era muy pequeña, 35 personas. Dado que la enfermedad realmente es muy poco común que llegue a ese extremo de gravedad. Y lo que pasa es que cuando miran o tratando de detallar qué pacientes posiblemente les iba mejor, eran los pacientes que no estaban en el extremo de gravedad, sino que estaban de una, entre comillas, moderada leve, pues ten en cuenta que ya estaban graves, y tal, pero no los como periparos. Posiblemente esos en esta tabla les iba mejor y si tenían un fenotipo de hipercapnia que los corroboraban con la posibilidad de que fuera un fenotipo asma EPOC, se beneficiaban de más. No el de asma puro hipercárnico, porque el hecho de que fuese asmático hipercárnico es un marcador de gravedad, sino ese que no estaba tan malo, tenía un fenotipo de asma EPOC, era como el subgrupo de pacientes que más se beneficiaban para la intervención de la ventilación mecánica no invasiva. Aleja. Gracias, Luis. Así, profe. Carlos, ¿cómo está? Bien, Aleja, gracias por la presentación, muy chévere. Solamente quería recordar algunos puntos importantes de la pregunta de Jason, de la frecuencia respiratoria. Y es recordar de que normalmente en estos pacientes, entubados o no, uno siempre buscaría una frecuencia respiratoria menor de 20, ¿cierto? Uno lo que ve es que el paciente se desespera y no hace adecuadamente esa prolongación del tiempo expiratorio, que es la que le ayuda finalmente a mejorar y a no hacer hiperinsuflación dinámica, ¿cierto?
Entonces, es importante recordar esto porque además es una de las medidas que más se usa cuando el paciente está ya con ventilación mecánica y uno se encuentra en ese problema de que no va para ventilarlo, ¿cierto? Entonces, uno en general no debe utilizar frecuencias respiratorias altas y la relación IE debe buscarla siempre entre 1,2 o 1,3, ¿cierto? Dando ese tiempo para la expiración de los pacientes. Lo otro es que en la práctica diaria, lo que más pues personalmente he visto es que esto no debe ser iniciado, uno debe trabajar con límites de tiempo, ¿cierto? Si uno ve que un paciente no sale con las medidas iniciales, uno debe establecer enseguida las medidas lo más rápido posible, incluyendo la ventilación mecánica no invasiva, para poder sacarlo rápido de la crisis, ¿cierto? No es algo que uno deba estar retardando o estar ahí pensando, sino, pues si descarto ya una complicación de entrada, pues que no tenga neumotoras, algo así que explique la dificultad y no mejora, yo pienso que en la segunda hora uno debe estar tomando otro tipo de medidas y siendo lo más urgente posible, ¿cierto? Yo pienso que lo que más ayuda a los pacientes es la combinación de todas estas medidas que hemos hablado, ¿cierto? No creo que sea una única estrategia la que va a beneficiar a un paciente, sino la combinación de varias de ellas lo más rápido posible, implementadas de manera cuidadosa y con metas muy claras, ¿cierto? De deterioro, de si se empeora hay que entubarlo y tener las medidas rápidas pues para hacerlo lo mejor posible y luego el cuidado post-ventilación, porque sé que muchas veces lo hemos hablado, pero la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica en asma no mejoran el problema, ¿cierto? Apenas estamos empezando, entonces, para tenerlo siempre presente.